Bueno, voy a explicar aquí eh, en la unidad 2 que son las funciones trascendentes, y vamos a empezar explicando el tema de inversa de una función. Bueno, en cálculo diferencial ya se había dicho que yo tengo un conjunto de números reales que se denomina el conjunto de los números X. Entonces yo tengo aquí un conjunto de números reales pongamos 1, 2, 3, n, y tengo otro conjunto de números reales y. Bueno, entonces hay algo que se llama función, que lo que hace es tomar un número del conjunto X y transformar ese número en otro número real, si estamos hablando de los reales. Entonces aquí ocurre este proceso que se llama función. Entonces estamos hablando de una transformación de números reales a números reales. O sea, tomo un real y me genera otro real. Eso se conoce como función. Entonces sea y igual a f de x, donde la función es la que transforma el número real y me genera el conjunto de los y. Entonces así x se denomina dominio de la función. Y el y se denomina el rango de la función. Vamos a ver un ejemplo aquí. Yo, por ejemplo, tengo el conjunto X con los números 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo el conjunto y voy a establecer una relación que se llama función mediante y igual a x al cuadrado. Eso quiere decir que se toma cada número real y la función va a ser elevar cada número de esos al cuadrado, como lo está indicando esta operación, transformación. Entonces tenemos que si x es igual a 1, 1 al cuadrado es 1. Si x es 2, 2 al cuadrado es 4. Si x es 3, 3 al cuadrado es 9. Si x es 4, 4 al cuadrado es 16. Y 5 al cuadrado es 25. Entonces tenemos f de x igual a x al cuadrado. Dominio. El dominio de esta función son los números 1, 2, 3, 4 y 5. Y el rango
son los números 1, 4, 9, 16, 25. Exactamente esos números. Bueno, pero ahora vamos a preguntarnos si tenemos el conjunto Y, cómo obtener el conjunto de las X. Tomemos este ejemplo, 1, 4, 9, 16, 25. Entonces tengo el conjunto de las Y. Tengo 1, 4, 9, 16 y 25. Tengo el conjunto de las X. Pongámoslo aquí un poquito más abajo. X. Entonces, ¿cómo obtener esos números? 1, 2, 3, 4, 5. Lo que yo debería hacer es esto. Venir en este sentido y generar los números. Entonces, ¿qué función debo establecer para que cuando tome el número 25 me genere el número 5? El número 16 me genera el número 4. El número 9 obtenga el número 3. El número 4 obtenga el número 2. Y el número 1 obtenga el número 1. Entonces yo podría decir sea f de x igual a la raíz de x. Si yo tomo la raíz de 25 es 5, la raíz de 16 es 4, la raíz de 9 es 3, la raíz de 4 es 2 y la raíz de 1 es 1. En este sentido estamos observando que el proceso es desde el rango hasta el dominio. Entonces aquí es lo que vamos a estudiar como función inversa. Entonces podríamos decir esto. En un par de operaciones inversas, esencialmente una deshace lo que la otra hace. Por ejemplo, yo tengo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Tengo la función sea f de x igual a x más 4. Y tengo la función g de x igual a x menos 4. Una forma para saber si una función es inversa de la otra es hacer esto. Componer las funciones mutuamente. Entonces tenemos f compuesto en g de x. Es decir, en las x de la función f voy a reemplazar por
lo que es la función g. Entonces tenemos aquí x más 4. Como la función g es x menos 4, entonces tenemos x menos 4 más 4. El resultado de esta composición es x, debido a que menos 4 se cancela con 4. Y si nosotros componemos g en f de x, entonces donde están las x de g, vamos a poner la función f. Sería x más 4 menos 4, y eso también nos da como resultado x. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Pues tenemos ejemplo. Sean f de x igual a x al cubo y g de x igual a raíz cúbica de x. Entonces, si yo hago la composición componiendo las funciones, entonces yo tengo f compuesto en g de x. Entonces, como f es x al cubo, entonces aquí tengo mi x al cubo, y donde está esa x voy a poner todo lo que es g. Pero g es esto. Entonces g lo voy a incluir aquí. Entonces x, la raíz cúbica de x es como tener x a la 1/3, expresándolo en potencias racionales. Por las propiedades de las potencias, cuando yo tengo esto, entonces las potencias se multiplican. Esto es x a la 1/3 por 3. Y 1/3 por 3 es x a la 1 o x. Ahora vamos a componer g en f de x. Entonces, la función g es la raíz cúbica de x, pero ese x lo voy a reemplazar por lo que es la función f, que es x al cubo. Entonces tenemos esto, x al cubo, pero esa raíz cúbica se expresa a la 1/3. Entonces tenemos x a la 3 por 1/3, y llegamos al mismo resultado, x a la 1 igual a x. Cuando llegamos a ese resultado, entonces las funciones son inversas mutuamente. Pero hay que anotar que no todas las funciones son invertibles. No todas las funciones son invertibles, y para eso hay que anotar lo siguiente. Vamos a escribir aquí definición. Una definición que se llama definición de función 1 a 1. Entonces, esto dice, se dice que una función f es 1 a 1 si cada número de su contradominio corresponde
a exactamente un número de su dominio. Es decir, coma, para toda x1 y x2 del dominio de la función f, si esos dos números son diferentes, entonces cuando yo evalúe la función en esos dos números deben ser diferentes también. Entonces esto ocurre si solo si f de x1 es igual a f de x2 solo cuando x1 es igual a x sub 2. Vamos a ver un ejemplo de una función que no es 1 a 1. Entonces tenemos ejemplo. Sea la función f de x igual a x al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos sea x1 igual a 2 y x sub 2 igual a menos 2, entonces vamos a evaluar la función. Entonces tenemos f evaluado en x1, que es el 2. Voy a borrar más bien esto. F evaluado en 2. Entonces, como tener 2 al cuadrado. Esto es 4. Ahora, la función evaluada en menos 2 en el x sub 2 es igual a menos 2 al cuadrado. Pero esto también es 4. Y la definición dice que si los x que yo tomé, x1 y x2, son diferentes, entonces las funciones al evaluar la función deben ser diferentes. Observemos aquí que los x son diferentes, 2 y menos 2. Al evaluarlos obtuve el mismo número. Si nosotros hacemos una gráfica de esa función, entonces vamos a hacer esto. Entonces tenemos el eje X, el eje Y vamos a hacer aquí menos 2 y 2. Dice que si calculamos en menos 2 es 4 y si calculamos en 2 es 4. Vamos a hacer aquí la otra. Entonces, pues por la forma de la función vemos que esto es una parábola con vértice en el origen. Esa función no es 1 a 1. ¿Por qué? Porque si yo trazo una recta horizontal, me está cortando en dos puntos. Este punto y este punto. Y si me corta dos puntos, entonces la función
no es 1 a 1. Vamos a definir el siguiente criterio. Criterio de la recta horizontal. Criterio de la recta horizontal. Entonces dice así. Una función es 1 a 1 si y solo si cada recta horizontal intersecta la gráfica de la función a lo más en un punto. Eso fue lo que acabamos de hacer. ¿Cómo se realiza la determinación de que una función sea 1 a 1? Bueno, podríamos para funciones que sean por ejemplo el tipo cuadráticas, realizar esta prueba para determinar si son o no 1 a 1. Vamos a poner este ejemplo. Ejemplo. Sea la función, va a colocar la misma, f de x igual a x al cuadrado. Entonces vamos a decir, punto seguido, determinar si la función es 1 a 1. Entonces decimos, tomamos un x1 igual a menos a y un x2 igual a a. Son números diferentes. Son números diferentes porque uno es positivo y el otro es negativo. Entonces si nosotros hacemos f evaluado en menos a, esto es igual a menos a al cuadrado y obtenemos a al cuadrado. Luego si evaluamos f en a es a al cuadrado y esto es a al cuadrado. Como nosotros obtenemos el mismo resultado, ya este resultado de aquí, entonces la función no es 1 a 1 en todo su dominio. Esa es la conclusión que podemos anotar ahí. La función no es 1 a 1 en todo su dominio. Esto hay que anotar también. Vamos a escribir aquí, nota. Eso que acabé de hacer funciona o
escribamos más bien, se puede hacer para funciones simétricas. O sea que la parte izquierda de la gráfica es igual a la parte derecha, es como un reflejo. Entonces son funciones simétricas al origen o al eje Y. Bueno, vamos a ver un teorema que dice teorema: si una función es monótona en un intervalo, esta parte es clave, en un intervalo, coma, entonces es 1 a 1 en el intervalo. Veamos por ejemplo. Voy a hacer la gráfica de una función. Cualquier función. Bueno. Si esa función es creciente, si la función es creciente o decreciente, o sea, entre comillas es monótona, la función es 1 a 1. Vamos a considerar, por ejemplo, la función x al cubo. Entonces, ejemplo. Sea la función f de x igual a x al cubo. Si nosotros hacemos una gráfica de esa función, hagámosla aquí. Bueno, una gráfica de esa función sería más o menos así. Podemos observar que la función viene desde menos infinito, pasa por 0 y sigue hacia infinito. Entonces aquí se puede decir que la gráfica es creciente en todo su dominio. Además, por el criterio de la recta horizontal, se puede observar que no hay una recta que corte a la gráfica en dos puntos. Después de
de haber realizado pues ya estas definiciones, entonces vamos a escribir la definición de la inversa de una función. Entonces tenemos definición de la inversa de una función. Dice así: si f es una función 1 a 1 considerada como el conjunto de pares ordenados x, y, entonces existe una función f inversa, o sea, f es la menos 1, llamada, vamos a escribir aquí con azul, inversa de f, que es el conjunto de pares ordenados y, x definida por x igual a f inversa de y si y solo si y es igual a f de x. Y entonces llega uno a este resultado: el dominio de la función inversa es el contradominio o rango de f y el contradominio de f es el dominio de f. Esa es la definición de la inversa de una función. En esta definición se puede considerar esto. Consideremos lo siguiente: si yo compongo la función f en f inversa, voy a obtener a x. Y si yo compongo la función inversa en f de x, voy a obtener también x. Eso se puede establecer como un teorema. Bueno,
Vamos a hacer este ejemplo. Sea la función f de x igual a x más 3, calcular la función inversa. Bueno, entonces la función f de x más 3 es una recta que corta al eje y en 3. Bueno, entonces tenemos aquí 1, 2, menos 3. Entonces, si x es igual a 0, y es 3. Si x es menos 3, y es 0. Entonces tenemos esta gráfica. Y x. Entonces vamos aquí en esta parte a realizar el cálculo de la inversa. Para realizar el cálculo de la inversa, entonces hacemos esto: y es igual a x más 3. Lo que vamos a hacer es despejar a la variable independiente transponiendo términos. Entonces voy a transponer el término 3, tendría y menos 3 igual a x. Luego, cambiar a x por y y y por x. Entonces, al cambiarlo, tendríamos este x sería y este y sería x. Entonces, la función inversa de y igual a x más 3 es y igual a x menos 3. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si nosotros decimos sea f de x igual a x más 3 y g de x igual a x menos 3, entonces componiendo f en g y g en f, tenemos dos puntos. Primero, f compuesto en g de x es igual, como f es x más 3, este es x más 3, entonces ese x lo vamos a cambiar por lo que es g, que es x menos 3. De aquí se puede observar que se eliminan unos términos semejantes, entonces esto es igual a x. Por otra parte, si yo compongo g en f, entonces g es x menos 3, o sea, x menos 3. Y donde está la x de g voy a poner lo que es f, que es x más 3. Entonces de aquí se puede observar que se cancelan términos semejantes y eso es igual a x. Voy a graficar la función g en el mismo plano. La función g es esta, x menos 3. O sea que corta al plano cartesiano en
al eje Y, perdón, en menos 3. Y si X es igual a... Si X es igual a 0, Y es menos 3. Y si X es igual a 3, entonces Y es 0. Voy a ponerla en este color, entonces sería aquí este punto. Y este punto. Pero a ver, la repasamos. X es 0. Sí, menos 3. Listo. Listo. Entonces aquí, primero, se puede observar que las pendientes de las dos rectas son 1. 1. Aquí, 1 y 1. Entonces, de eso nos dice que las rectas son paralelas. Lo siguiente es mirar el resultado que obtenemos a la composición de las funciones, y es X. Y X es la función identidad, es esta, es f de X igual a X. Esta es g de X igual a X menos 3. Y esta es f de X igual a X más 3. Entonces, cuando yo tengo dos funciones y una es inversa de la otra y viceversa, la función fx igual a x, la identidad, está haciendo un reflejo de una a la otra, a igual distancia una de la otra. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo. Sea la función f de x igual a x al cuadrado. Esta función ya habíamos dicho que no era 1 a 1 en todo su dominio. Pero si nosotros decimos sea la función fx igual a x al cuadrado en 0, infinito, si nosotros aplicamos el criterio de la recta horizontal y hacemos un estudio analítico, como hicimos con menos a y con a, vamos a encontrar que esto no toma números negativos. Entonces, una gráfica de esa función es esta. Bueno. Este es el eje X. Este es el eje Y. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, más o menos sería esa. Esa es la función f de x igual a x al cuadrado. Vamos a realizar el cálculo de la inversa. El cálculo de la inversa. Entonces, lo que vamos a hacer es y es igual a x al cuadrado. Entonces, vamos a despejar a x, o sea, la variable independiente, a dejar a x en términos de y. Para eso vamos a sacar
raíz cuadrada. Entonces tenemos que la raíz de y es igual a, hagamos esto, más o menos raíz de y es igual a x. Como nosotros necesitamos una función en el dominio 0 infinito, entonces vamos a tomar solo la parte positiva. Entonces x es igual a raíz de y. Luego cambiamos x por y y y por x. Bueno, y viceversa. Y vamos a graficar esta función. Bueno, no la he cambiado todavía, entonces me quedaría que y es igual a raíz de x. Entonces ya sabemos que tenemos f compuesta en g de x, pero antes definamos qué es g. Entonces f de x es igual a x al cuadrado y g de x es igual a raíz de x. Luego, si componemos f en g, entonces esto es x al cuadrado y aquí raíz de x. Como ya habíamos visto en la primera parte del video, esto es x a la 1/2 al cuadrado y esto es x. Y si componemos g en f, entonces tendríamos la raíz cuadrada de un x, ese x es x al cuadrado, esto sería x al cuadrado a la 1/2 y esto es x. Entonces ahorita sí, siempre vamos a observar esto, que nos da la recta identidad. Entonces para graficar esto, tenemos aquí x, si x en la raíz, si x es igual a 1, y igual a 1, si x es igual a 4, y es 2, y vamos a graficar aquí la recta identidad. Bueno, entonces esta es y igual a x y esta otra recta, esta otra curva es f de x igual a raíz de x. Entonces esta función es la inversa de esta y viceversa, y podemos ver que la una es el reflejo de la otra. Bueno, con eso ya terminamos entonces la clase de las funciones inversas y seguiríamos luego con las funciones logaritmo natural, exponencial y las funciones trigonométricas inversas.